Y como damos inicio a la Comisión de Hacienda, te doy la palabra a Dani, bueno, para que certifique un poco quiénes somos los asistentes, ¿vale? Dani. Bueno, pues justifican su ausencia, Alberto y Joana. Muy bien, gracias, Dani. Esperad que me tengo que hacer con el orden del día, que aquí lo tengo. El primero de los puntos del orden del día es, como todos los puntos, es el de la invitación a los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir con cualquiera de los puntos del orden del día. Si alguno de los que no veo, porque no os veo a todos, si alguno de los que no os veo tiene algo que decir, no dudéis en sacar el micrófono y contármelo, ¿vale? El segundo es aprobación del acta de fecha 5 de marzo del 2020. ¿Alguna cuestión al respecto? ¿Alguno quiere votar en contra? ¿Alguno se abstiene? Entiendo que todos votamos a favor. Dani. Sí, se aprueba por unanimidad. Gracias. Y bueno, yo creo que lo más relevante de la comisión, por supuesto todo lo que estamos hablando es importante, pero bueno, no deja de ser que uno de los puntos importantes del día de hoy es el de la liquidación presupuestaria. Como os he comentado en otras ocasiones, la liquidación presupuestaria lo que marca, y yo creo que además en el tiempo que hoy nos toca vivir, es especialmente relevante porque bueno, pues esta crisis sanitaria va a tener también unas consecuencias económicas brutales y bestiales. Todavía ni siquiera nos hacemos a la idea, yo sí luego contaré algunas de las cosas que ya he ido contando públicamente, y todavía no nos hacemos a la idea de cuáles van a ser las consecuencias económicas. Nadie se aventura a decirlo, todavía no hay liquidaciones fiscales, pero yo ya manejo datos de, como los manejáis vosotros, salen en los medios de comunicación y salen en diferentes organismos de cuánto puede ser la caída del Producto Interior Bruto, y pues desgraciadamente estamos hablando de caídas del Producto Interior Bruto importantes. Algunos meses, como bien sabéis, se ha hablado que pueden andar entre el 8 y el 13%. Supongo que los que no estamos o los que no están habituados a la macroeconomía no se hacen la idea, pero una caída del 8%, 13% del Producto Interior Bruto, igual eso no nos dice nada, pero si os digo que la caída en la crisis del 2008 fue de un 4,5% del Producto Interior Bruto, igual dice bastantes cosas, ¿vale? 2008-2009, ¿vale? Supongo que todos fuimos conscientes de la crisis que vivimos en aquel entonces, y si estamos hablando de un 8 o un 13%, pues creo que es importante que nos manejemos y sepamos lo que es. Yo ya sé que llevo procesos de coaching y me dicen, Chicho, no generes alarmas. Yo quiero también dejaros la nota optimista y positiva de la cosa. La cosa optimista de la cosa, en mi opinión, y no deja de ser mi opinión, evidentemente fundada también en lo que dicen también otros expertos, otros dicen otras cosas, como todo, es que estamos hablando de una crisis estructural, no estamos hablando, perdón, de una crisis estructural, sino que en mi opinión estamos hablando de una crisis coyuntural, de un momento concreto y específico, que es el que estamos viviendo, y que si somos capaces de abordar elementos que desgraciadamente no estamos abordando, que tienen que ver con el liderazgo mundial, global, que debería estar ejerciendo probablemente Estados Unidos y que no hace, porque tenemos a Trump, y por eso yo creo que ya está dicho todo, o que la Unión Europea realmente establezca los mecanismos que posibiliten y que permitan poder abordar esta cuestión grave que estamos viviendo. Pues si realmente somos capaces de hacernos los deberes, yo creo que saldremos también adelante para arriba. Por tanto, será una crisis, en mi opinión, repito, coyuntural, pero conviene ser capaces de entender que estamos viviendo un momento complicado. Creo que por ello es importante, especialmente importante, esta liquidación presupuestaria, y por tanto los traemos en el formato que habitualmente se trae en este ayuntamiento y que se trae en prácticamente todos los ayuntamientos, en el formato de liquidación con números, con los informes que luego posteriormente detallaré, si bien existe un compromiso por parte de este equipo de gobierno, como ya lo hicimos el año pasado, de traer más adelante no solamente esta liquidación presupuestaria con sus informes y con sus números, sino también todo ello ligado a los diferentes indicadores que disponemos, las diferentes áreas, disponemos los diferentes programas para poder además evaluar área por área, pues cada uno de esos indicadores, que por cierto son indicadores abiertos, que todo ello, como todo en la vida, es mejorable, pero yo creo honestamente que por lo menos quiero poner en valor a una organización que realmente se atreve, y que se atreve a fijar esos indicadores, que se atreve a evaluarse, y esto, pues tengo que decir, no es lo habitual ni lo normal. Yo por lo menos conozco muy pocos ayuntamientos que lo hagan. Y por tanto, nuestro compromiso por parte de este equipo de gobierno es la de traer no solo esta liquidación presupuestaria que traemos, sino traer esta liquidación presupuestaria ligada a las memorias y a los indicadores que tenemos en
cada una de las áreas. Además, bueno, a petición en este caso por parte del portavoz de Seguridad se os ha entregado también esta liquidación presupuestaria por programas, para que la podáis estudiar, para que podáis mirar. Hoy lo que se está dando aquí es cuenta, se da cuenta del decreto, no se hace ninguna aprobación, lo que se da es cuenta de cuál es esta liquidación presupuestaria y yo creo que por lo menos voy a pasar a relatar algunos de los aspectos que yo considero que son mucho más relevantes. Como veis, es una memoria de 85 páginas, que no es fácil, sobre todo para los que sois nuevos y nuevas, pues realmente no es fácil estudiar una liquidación presupuestaria de 85 páginas donde vienen informes jurídicos y donde vienen muchísimos datos económicos, por cierto, de una contabilidad presupuestaria pública que dista bastante de lo que puede ser una contabilidad privada de una empresa. Por tanto, no es fácil. Por tanto, sí que me voy a detener en algunos de los aspectos más relevantes, pero podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas de la liquidación. Pero bueno, yo creo que voy a hacer un resumen. Primero, como veis en este informe, veis un decreto de alcaldía, veis el informe de intervención, que habitualmente lo que suelen recoger son los aspectos que muchas veces solemos hablar y que a los ayuntamientos han supuesto pues, importantes quebraderos de cabeza, como son la regla de gasto, como es el nivel de endeudamiento, como es el déficit o superávit. En este sentido, decir que soy miembro además de la Comisión Territorial de la FEN y que ayer se produjo una reunión, en este caso del Gobierno de España con la Federación Española de Municipios y Provincias y, como bien sabéis, hubo un elemento que en su día, como consecuencia de la crisis que antes hemos aludido, del 2008-2009 y luego posteriormente la reproducción de la misma del año 2012, como bien sabéis, muchos que creemos en lo local fuimos muy contrarios a una ley de racionalización de las administraciones públicas locales y si hoy hablo de ella es porque es muy pertinente, algunos ya lo estamos solicitando, lo estamos hablando, más nos vale en el momento que estamos viviendo también se establezcan criterios de flexibilización en esa ley de racionalización de las administraciones públicas locales, puesto que muchos ayuntamientos no hace falta que os cuente que van a entrar en situaciones de déficit, en situaciones de endeudamiento y que, por tanto, creo que es muy relevante establecer esos criterios de flexibilidad para poder abordar las diferentes cuestiones. Además, es un elemento que ya lo dije, lo he repetido, no sé si hasta la saciedad, y lo seguiré repitiendo en un elemento que era más absolutamente incierto. Se aprobó una ley de racionalización de las administraciones públicas locales tratando de trasladar que buena parte de la crisis del año 2012-2013 de los elementos estructurales obedecían a los ayuntamientos y era absolutamente falso. En los criterios de deuda, yo así también lo traje en datos, de buena parte de toda la deuda de la administración pública y del déficit de las administraciones públicas, los ayuntamientos no solamente no tienen déficit, sino que tienen superávit y que además ayudan a jugar ese elemento del déficit público global cuando tenemos que establecer esos criterios de estabilidad que tenemos que llevar a cabo. Por tanto, los ayuntamientos cumplen y cumplen bien. Evidentemente, en líneas generales estoy hablando. Todo, hay ayuntamientos para todo y, por tanto, yo creo que es el momento de establecer unos criterios de flexibilización sobre la ley de racionalización y así lo estamos dando. En esa memoria también luego os contaré algún detalle más y todo lo que queráis preguntar no dudéis en hacerlo. Un resumen de los ingresos y gastos, un estado de los ingresos, un estado de los gastos de manera mucho más resumida, un resumen mucho más detallado de los cobros, de los pagos, el estado de las operaciones no presupuestarias, tenéis también la acta de arqueo anual, tenéis los saldos de dudoso cobro, tenéis los dos elementos que habitualmente más se suelen hablar de ellos, que tienen que ver con el que luego posteriormente trataremos, en el resultado presupuestario y en los remanentes de tesorería, para los que nos están viendo. Los remanentes de tesorería, por decirlo de alguna manera, es lo que tiene, lo que dispone un ayuntamiento, el estado de la deuda y la liquidación consolidada del ayuntamiento y de los organismos autónomos. Entrando ya un poco quizás más en el detalle de alguna de estas cuestiones, yo por lo menos sí quiero reflejar, que dentro del cumplimiento que cumplimos los criterios de estabilidad presupuestaria, en primer lugar, para que los que sean nuevos, que sepáis que lo que suele marcar la norma foral es que referente al tema del nivel de deuda, el nivel de deuda de los ayuntamientos tiene que ser por debajo de un 60% de los ingresos no financieros, ¿vale? En nuestro caso, el del ayuntamiento, si estuviéramos atendiendo al crédito dispuesto, estamos hablando prácticamente de un 6,55% de los ingresos no financieros, y si estuviéramos hablando del crédito contratado, es decir, de lo dispuesto y de lo que no hemos dispuesto, como mucho estaríamos hablando de un 10% de los ingresos no financieros. Por tanto,
muy por debajo de ese 60% de los ingresos no financieros. No obstante, recordar, una vez más, lo suelo repetir, lo suelo decir, la salud económica de un ayuntamiento no se mide solo por su nivel de deuda, se mide por muchos criterios e incluso en lo referente al tema de la deuda suele ser muy importante analizar qué tipo de deuda tiene cada entidad, ya sea una entidad pública, privada, de una familia. No es lo mismo cuando se financia gasto corriente que cuando se financia inversiones productivas que luego tienen interés o tienen la posibilidad de poder recuperar la inversión, ¿no? Por tanto, no debe ser solo la única medida a la hora de medir cuál es la salud de un ayuntamiento. Pero bueno, deciros que el nivel de deuda de nuestro ayuntamiento está muy por debajo de lo que marca el límite y la normativa foral, ¿no?, al respecto. Como antes os decía, vivimos tiempos complejos y yo no quiero engañar ni a los ciudadanos ni os quiero engañar a vosotros. La semana pasada hicimos una reunión de la Comisión Territorial de Eudel, los alcaldes, donde nos tocó aprobar alguna cuestión, y así os lo tengo que advertir y decir. Como bien sabéis, el Udalkutxa, el fondo foral, algunos solemos hablar, yo creo que no es un elemento de riesgo, es un elemento en el que las administraciones públicas se nutren, lo hemos dicho siempre, de los ingresos fiscales, de los impuestos, para que nos entendamos, ¿no? El 60% de la financiación de los ayuntamientos, por ejemplo, el nuestro, aproximadamente viene de ese fondo foral, del Udalkutxa, de los ingresos que recaudan las diputaciones forales, y de eso se nutre también el Gobierno vasco, las diputaciones y los presupuestos de los ayuntamientos. Es evidentísimo, y si se produce una caída importante, y eso va a producirse, de los impuestos tanto directos como indirectos, igual que el impuesto a la renta de las personas físicas, que el impuesto sobre sociedades, que los impuestos del consumo, si se produce una caída importante en los ingresos fiscales, eso va a repercutir en los ingresos presupuestarios de las diputaciones, del Gobierno vasco y de los ayuntamientos. Y eso es importante que lo sepamos todos y todas. Y lo digo porque no hay ningún pensamiento mágico. Nosotros ya nos tocó vivir el año 2008 y no tuvimos ningún pensamiento mágico. Lo que hicimos toda la organización fue reunirnos para, evidentemente, priorizar los presupuestos en aquello que consideramos que podía ser lo más relevante, que son las personas, que es el empleo, que son las políticas sociales, y sobre todo y fundamentalmente tener en cuenta el rigor presupuestario, porque yo no tengo ninguna duda de que cuando llegue el 31 de diciembre vamos a tener que devolver ese fondo foral. Vamos a tener que devolver parte de ese fondo foral. ¿Cuánto? No lo sabemos. Pero sí que vamos a tener que devolver una parte importante, sí, y por tanto es importante que ya lo analicemos ahora. Yo así lo expresé en la Comisión Territorial de Eudel, lo expresé porque a mí me sorprende algunos comentarios a veces de cómo pensamos que el dinero viene, no sé, de alguna cueva. No viene de ninguna cueva, señores, viene de los impuestos que se cobran, de las tributaciones, y por tanto, de la misma manera que nos ha venido muy bien cuando las recaudaciones han sido muy superiores a las estimaciones y esto ha supuesto ingresos extraordinarios, que por cierto luego citaré, pues nos va a ocurrir exactamente lo contrario, como ya nos ocurrió en el año 2009 y en el ejercicio siguiente, que vamos a tener que devolver parte de lo que ya hemos ingresado. Y por eso lo que decidimos esa semana pasada es, como bien sabéis, las estimaciones de los ingresos a cuenta se suele producir ya por el mes de octubre, pero la recaudación definitiva la sabemos más o menos en el mes de febrero. Bueno, pues la diferencia entre la recaudación definitiva y lo que se había estimado en el mes de octubre, como bien sabéis, para este ejercicio pasado, era de aproximadamente 26 millones de euros para todos los ayuntamientos vascos. En el caso del Ayuntamiento de Erma venía a ser aproximadamente 300.000 euros. Lo que hemos decidido es crear un fondo para compensar, pues evidentemente, la devolución de ingresos que vamos a tener que hacer a la Diputación Foral de Vizcaya cuando se liquide este ejercicio. Algunos dicen que hay que ser muy solidarios. Yo soy el primero que digo que hay que ser solidarios, en los derechos y en las obligaciones. Y por tanto, lo digo porque yo ya el otro día he dicho muy públicamente, y así lo he hecho constar en acta, que el alcalde de Erma ya se ha aventurado a decir que, y ojalá, prometo que si me confundo, os invito a todos a comer. Desde aquí ya lo digo, pero me da la sensación, desgraciadamente, que los ingresos que vamos a tener que devolver a Udalkutxa van a rondar el 30 o 40%. Muchos se me quedaron pues bastante alarmados y ojalá, repito, ojalá me confunda, ¿vale? Ojalá me confunda. No os podéis ni imaginar que sería la persona más feliz si me confundiera. Pero yo creo que van a rondar el 30 o 40% y por tanto es importante tener en cuenta ese aspecto, ¿vale? Y así lo dije, porque ya nos tocó vivir también en el año 2008 de ayuntamientos que no se hicieron, que algunos nos hicimos los deberes, otros no se lo hicieron, y cuando llega el 31 de diciembre, decir que luego tenemos que ser todos solidarios. Yo ahora podría tirar la casa por la ventana, podríamos tirar la casa por la ventana
y luego el 31 de diciembre apelar a la solidaridad. Prefiero ser serio y riguroso, y lo habitual y normal cuando en las organizaciones y en cualquier empresa, y en cualquier ayuntamiento y en cualquier familia sus ingresos les caen un 30%, lo habitual y normal es, con eso no estoy diciendo que no haya que priorizar, por eso lo estoy diciendo, hay que priorizar en el empleo, en políticas sociales, y por tanto eso es lo que vamos a seguir haciendo, y vamos a utilizar evidentemente también los remanentes para ese tipo de cuestiones. Yo creo que es importante, pero que sepamos en qué escenario estamos ya trabajando. Y por ello creo que la liquidación presupuestaria de hoy era importante, por lo menos, comentar. Creo que si algo tenemos que decir es que si algo positivo tiene toda esta cuestión es que tenemos un resultado presupuestario, como habéis podido comprobar, de 3.600.000 euros, y luego entraré un poco más al detalle, pero realmente las grandes claves, y por eso creo que es importante contároslo, porque es un ingreso presupuestario de este ejercicio, del 2019, que evidentemente no se va a producir en el 2020, entre ellos porque hay un ingreso extraordinario de aproximadamente, si os habéis fijado, una parte del fondo foral, esa diferencia entre lo estimado y lo que se terminó liquidando del ejercicio pasado. Estamos hablando de unos 660.000 euros de ingreso extraordinario que no se va a producir, sino que se va a producir exactamente lo contrario. Estoy hablando a grosso modo, ¿vale? De ingresos del impuesto de construcciones, sobre todo fundamentalmente, como bien sabéis, en el caso de Tiondo, pero también de la promoción que se está llevando a cabo en Omnipower, aproximadamente unos ingresos extraordinarios de 370.000 euros, así como estamos hablando también de aprovechamientos urbanísticos de 180.000 euros, y que son ingresos extraordinarios que, repito, no se van a poder producir, y que creo que en este vídeo, cuando hablo de rigor presupuestario, me refiero a que lo que suele ser deseable es que con los ingresos extraordinarios no financiar gasto corriente, ¿vale? Un grave error que cometieron ayuntamientos, algunos ayuntamientos, no digo, pero bueno, bastantes ayuntamientos que cometieron durante la crisis del 2008, es considerar los ingresos extraordinarios que se obtienen como consecuencia de licencias de obra, como consecuencia de aprovechamientos urbanísticos, y financiar con ello gasto corriente. Y cuando se produjo el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pues desgraciadamente les generó un problema serio. Bueno, pues este ayuntamiento ya fue riguroso en el año, con anterioridad ya al año 2008, y lo seguimos siendo. Por tanto, esto es importante contaros, que son ingresos extraordinarios que no vamos a contar en el ejercicio venidero. Y por tanto, sí que quería por lo menos haceros una mención al respecto, porque creo que es importante. En el capítulo de más ingresos, ya pues un poco yo creo que la segunda magnitud que todos solemos preguntar en este sentido es que, además de ese resultado presupuestario, la siguiente suele ser cuáles son los remanentes de tesorería, y en este caso los remanentes de tesorería, una vez descontados los ajustes y una vez descontados los saldos de dudoso cobro, como habéis podido comprobar, en el caso del ayuntamiento todos son del ayuntamiento, son 7 millones de euros en el caso del ayuntamiento, de 360.000 euros en el caso del Instituto Municipal de Deportes y 300.000 euros en el caso de Euskaltegi. Por tanto, estamos hablando de unos remanentes de tesorería generales de 7.700.000 euros, que nos van a venir evidentemente muy bien para poder llevar a cabo esa reconstrucción, que también en esa reunión que se ha hecho del Gobierno central con la Federación Española de Municipios da el papel a los ayuntamientos como uno de los principales actores para poder llevar a cabo esta reconstrucción, que es imprescindible y necesaria llevar a cabo una vez que se acabe la reconstrucción. Elementos un poco más menores, estamos hablando de un incremento que viene ahí detallado en los diferentes informes, un incremento de la recaudación, no de los impuestos, de la recaudación en el impuesto de valor de terrenos de naturaleza urbana por importe de 3.000 euros, del impuesto de bienes inmuebles de 60.000 euros, del impuesto de actividades económicas 4.000 euros, del impuesto de vehículos de tracción mecánica 15.000 euros, como os conté anteriormente, impuesto de construcciones 377.000 euros, pero también ha habido evidentemente también reducción de ingresos, por ejemplo en el caso de la recogida domiciliaria de basura 51.000 euros, del servicio de ayuda a domicilio de 30.000 euros aproximadamente, de servicios culturales 10.000, de lojas y mercados de 5.800 euros, de utilización de infraestructuras de desarrollo local 18.000 euros, de licencias de apertura ha habido un incremento en 30.000 euros, de ocupación del suelo 7.500 euros, de multas 50.000 euros, de servicios 15.500 euros. Como antes os comentaba, unos ingresos extraordinarios, en el caso de Udalkutxa, 657.000 euros, y una subvención concedida por parte de la Diputación Foral de Vizcaya de 178.000 euros, por contra una disminución de una subvención del Gobierno vasco de 36.000 euros,
de ingresos patrimoniales, como os he contado anteriormente, pues 12.000 euros en el caso de ingresos patrimoniales y en el caso de aprovechamientos urbanísticos, como citaba anteriormente, como consecuencia de la promoción que se está llevando a cabo en CIU y AURRE, pues de 166.000 euros. Por otra parte, en lo referente al tema de la disminución de gastos, que también creo que es una partida también importante, que algunas de ellas, por cierto, no se van a producir. Como bien sabéis, en el caso del capítulo de las inversiones, hay una reducción de 1 millón de euros, pero es importante que sepáis que son inversiones que se están llevando a cabo en este ejercicio, es decir, son inversiones que se están efectuando y que se están llevando a cabo y que, por tanto, ha pasado el ejercicio siguiente vía remanente, ¿vale? Por tanto, ese es otro aspecto a tener en cuenta. Otro aspecto a tener en cuenta es una reducción de los gastos de personal de 4.000 euros, provocados sobre todo y fundamentalmente como consecuencia de la no cobertura de puestos de trabajo en la Chicho, Chicho, habla por favor delante del micrófono. Ah, Si no hables de lateral, no se oye. vale, ¿me habéis oído? Sí. Bueno, disminución de los gastos de personal, sobre todo y fundamentalmente como consecuencia de la no ocupación de algunos de los puestos de la RPT. Como siempre suelo decir, lo más relevante no suele ser solamente la RPT, sino la eficacia, los indicadores y otra serie de aspectos que yo también creo que son importantes. Si quisiéramos entrar en el concreto elemento de la seguridad ciudadana, no tengo ningún problema en contaros la situación que viven todos los ayuntamientos prácticamente de España. Como bien sabéis, se ha producido un elemento importante que es la posibilidad de que se pueden jubilar a los 60 años, tanto la policía local como los cuerpos de la China, y eso evidentemente trae consecuencias. Las consecuencias que trae es que evidentemente la gente se jubila con 60 años y a la hora de reponer esos puestos, pues no es tan sencillo ni es tan fácil, y esto es alguna dificultad que en este momento se están teniendo prácticamente todos los ayuntamientos de Euskadi. Por otra parte, también se produce una disminución de otra serie de partidas de los gastos del capítulo 2 en 1.278.000 euros, y buena parte de todos ellos responden sobre todo y fundamentalmente a pues, partidas presupuestarias que se dotan. Como bien sabéis, los presupuestos son estimativos, es importante estimarlos y suele ser en el criterio de la prudencia importante estimar unos ingresos por debajo de los que se van a producir y estimar unos gastos por encima de lo que se van a terminar produciendo, sobre todo y fundamentalmente por el criterio de prudencia y para que luego no nos pillemos los dedos y tengamos luego déficits presupuestarios y tengamos dificultades por la ley de racionalización. Pero buena parte de toda esa reducción obedece en algunos de los casos, como os he dicho anteriormente, algunos de las inversiones que se están llevando a este ejercicio van aparejados a estudios que también se están haciendo en este ejercicio. Otros tienen que ver con mantenimiento de edificios, que yo creo que es importante tenerlo en cuenta, aunque luego no se lleve en efecto, pero es importante crear un fondo. Y como bien sabéis, en las contabilidades privadas de las empresas se dota una amortización por inmovilizados y por mantenimiento de edificios, a los efectos de que en la administración pública eso no se tiene en cuenta y cuando luego a los 20 años hay que hacer una rehabilitación, pues si no has constituido un fondo te puedes encontrar con dificultades, ¿no? Tiene que ver también con ahorros energéticos importantes como consecuencia de las diferentes inversiones que estamos llevando a cabo en edificios, en luces LED y en otra serie de partidas. Tiene que ver también con determinados estudios y trabajos que hay que dotar en temas jurídicos, en temas de urbanismo, que luego posteriormente, si no se usa, mejor que mejor, pero si se tiene que usar, pues es mejor tenerlo estimado, y que tiene que ver también con programación de contratos socioculturales que también hemos estimado. También tiene que ver con otra serie de partidas que, aunque no se destinen, pues por ejemplo este año es muy probable que las vamos a consumir. Son las ayudas AE, las ayudas AMIS, son ayudas sociales, algunas de ellas, que durante estos años pasados afortunadamente no las hemos tenido que consumir porque la situación económica pues, no era tan grave, pero estimamos y creemos que muy probablemente vamos a vivir un ejercicio donde vamos a tener que destinar más ayudas AIS y más ayudas AMIS, como bien sabéis, a lo cual hay que añadir pues, que, como bien sabéis, hay una modificación de más incremento de ayudas AIS por parte del Gobierno vasco y, por tanto, tampoco sería nada raro que tengamos que hacer una modificación presupuestaria incrementando esas ayudas. Pero están ahí estimadas en ese presupuesto y si no se consumen, pues son menos gastos que, por cierto, quedan dentro de lo que es el propio ayuntamiento. Por tanto, y en definitiva, como os he dicho, vamos a vivir un ejercicio duro, complicado. Creo que es importante tener este remanentes y es importante tener este resultado presupuestario que es fruto de ese rigor y que además pues, nos va a ayudar a poder trabajar en los ejercicios venideros por una situación que va a ser compleja y complicada. Priorizando sobre todo en empleo y en políticas sociales y lo que hoy hacemos, por tanto, es dar cuenta de esta liquidación presupuestaria para, evidentemente, poder tomar decisiones en el futuro al respecto y, en cualquiera de los casos, como dije anteriormente al inicio,
el compromiso por parte de este equipo de gobierno de traer no solamente esta liquidación presupuestaria con sus números y con sus informes jurídicos, sino también traer todo ello con los indicadores y con las diferentes memorias de cada una de las áreas que las explicaremos, como ya hicimos a finales del ejercicio pasado, para que todo ello vaya ligado. Sin más, os doy la palabra a los portavoces. A Javi, ¿alguna cuestión? Julen, tienes que cambiar de sitio, ahora te tengo. Vale, muy bien. ¿Dónde estás? ¿Paul? Sí, Chicho, lo único es agradecer que este año se vayan a realizar o sea, se va a presentar la liquidación con memorias o con un relato de cómo se han ido cumpliendo los retos y los objetivos, y con tareas y con indicadores. Y bueno, pues me quedo a la espera de esas fechas. Vale. Pues gracias, Paul. Ya se me ha movido. Hall, ¿dónde está? Hall, adelante. Sí, yo también espero, Chicho, que te confundas y tengas que pagarnos una comida a todos, pero por lo menos nos queda la tranquilidad de que si aciertas, que esperemos que no, repito, pues alguno de los ayuntamientos que no lo pasará tan mal, porque tenemos las herramientas para ello, pues es el nuestro. En el futuro volveremos a reabrir el debate del remanente para qué sirve, lo que se ha dicho al respecto en los últimos años, pero la realidad es que en este caso esa previsión pues puede hacer que salgamos de una situación muy compleja, pues medianamente vivos. Ya llegará el momento de recordar las palabras de cada uno, qué se considera que es el remanente, para qué sirve y cómo se utiliza. También se ha hablado al respecto en muchas ocasiones de Udalkutxa y cómo se calcula y para qué tiene que servir un posible aumento de los ingresos respecto de lo previsto, pero hay una realidad inminente, que es que los gastos, los ingresos de Udalkutxa van a bajar. No sabemos el porcentaje, pero en una cantidad muy elevada, y tenemos una situación que es la que es. Y en el Ayuntamiento de Ermua, pues afortunadamente, algunos dirán que por suerte, pero la suerte hay que buscarla en algunas ocasiones, pero por las circunstancias que sean, vamos a tener una situación en la cual los ingresos de Udalkutxa se han utilizado, nosotros entendemos que de forma correcta, y el remanente pues se tiene ahí precisamente para que pueda ser en ocasiones la tabla de salvación de situaciones como esta. Y poco más, hay que esperar, hay que ser pacientes. Seguro que las noticias no serán malas, o sea, serán malas a fin de ejercicio. De lo que se trata ahora es de que sean lo menos malas posibles, pero bueno, insisto, tenemos las herramientas como para que en el Ayuntamiento de Ermua esa afección se pueda minimizar. Sí, yo así lo veo, efectivamente, ¿no? Yo creo que siendo conscientes que desde lo local también tenemos las competencias, la capacidad hasta donde podemos llegar. Nos gustaría hacer muchísimo más, sin duda, pero bueno, pues realmente si hay un compromiso, yo os voy a tener puntualmente informados, ¿vale? De lo que conozca, ¿vale? Hay compromiso por parte de la Hacienda de Vizcaya de hacer una monitorización, y además creo que es muy acertado, ¿no? De hacer una monitorización mensual de cómo va la recaudación y es evidente que, claro, no tenemos los primeros datos porque, como bien sabéis, pues buena parte de todo el tema de la actividad productiva, el consumo, etcétera, pues empezó a tener efectos, pues prácticamente, por decirlo de alguna manera, a mediados de marzo, ¿no? Por tanto, pues la primera que tendremos, además del primer trimestre, pues tampoco va a ser muy indicativo, aunque ya algunos datos nos van a ir dando. Y además, bueno, yo, como sabéis algo de fiscalidad, pues me toca conocer, yo aquí lo que manejo, para que nos entendamos todos, cuando sale de que la actividad productiva se ve afectada o de cierre de la actividad productiva, pues es que el impuesto sobre sociedades va a tener una repercusión importante y, por tanto, menos ingresos de impuestos sobre sociedades. Si la gente consumimos, sí, bueno, estamos consumiendo productos, sí, pero si no estamos comprando coches, no estamos comprando otro tipo de elementos, pues los impuestos del consumo se van a reducir. Es decir, el IVA se va a reducir. ¿Qué deciros del impuesto de hidrocarburos? Es decir, si no consumimos gasolina, bueno, yo creo que supongo que ayer sabréis lo que sucedió, un hecho absolutamente inédito en la historia. Es decir, el precio del petróleo está a menos 20 euros. Es decir, en estos mismos instantes
el que compra petróleo no paga. Compra, o sea, cobra, ¿vale? O sea, es un hecho absolutamente inédito en la historia y, por tanto, si hay menos impuestos de consumo, menos IVA, menos hidrocarburos, pues se va a producir una caída brutal también de esos ingresos. En el caso, además de Vizcaya, tenemos una incidencia importante en empresas, que son las que soportan buena parte de esos ingresos y que se van a ver afectados por el precio del petróleo, que se van a ver afectados por un menor consumo y que, por tanto, vamos a tener incidencias. Todos los ayuntamientos sin excepción, ¿vale? Claro, ¿cuándo vamos a saber lo del impuesto sobre sociedades? Como bien sabéis, se suele hacer al mes de junio o julio y eso lo sabremos un poquito más adelante. Si bien ya, cuando se te producen ya indicadores de la bajada de la actividad productiva y de tal, pues ya te va marcando algunos elementos. A mí, por lo menos, eso sí me suele decir cosas. Y claro, no sabemos, además, estamos en un escenario de variables. Yo ya sé que vivimos en un mundo donde queremos todas certezas, pues no existen. Bienvenidos al mundo. Bienvenidos al mundo. Yo escucho muchos debates y muchos, digo ahí en la tele, en la radio, escucho muchos debates de mucha gente que pregunta certidumbres, que pregunta sobre cosas ciertas. Mentira, es todo mentira. No hay certezas. ¿No lo ha habido? No. Así venimos ya al mundo real. Pues no ha habido. Hay variables y hay variables que desgraciadamente muchas no las controlamos nadie y que no dependen solo de nosotros, dependen de muchas claves del mundo mundial. Por ejemplo, ¿qué va a suceder con el COVID cuando llegue el verano? Pues no lo sabemos. ¿Cuándo va a empezar la actividad productiva a ser ya al 100%? No lo sabemos. Se empiezan a hacer estimaciones de que puede ser a finales de año. Es decir, es que no, ¿se va a producir un nuevo repunte que nos va a obligar a estar más confinados en el mes de octubre? Pues no lo sabemos. Es decir, por tanto, tenemos variables que no conocemos, pero ya en estos mismos instantes deciros que la situación va a ser grave. Por tanto, ojalá sea lo menos grave posible, pero yo creo honestamente que se va a producir pues, una caída importante de los ingresos en lo que acabo de contar y por tanto eso va a tener incidencia, repito, en las diputaciones, en el gobierno vasco y en los ayuntamientos. Lo digo porque yo ya he oído algunos mensajes fuera, externos, de ayuntamientos que dice, bueno, pero si hay menos ingresos fiscales, como la diputación ya nos ha adelantado este dinero, pues ya está. No, es que se lo vamos a tener que devolver. Lo vamos a tener que devolver. Otra cosa es que se establezcan criterios flexibles, como se hicieron en el 2008, de quizás intentar ver si se pueden hacer en varios ejercicios. Pues igual, no lo sabemos todavía. Pero que hay que devolver, eso más vale que lo tengamos todo muy claro. Lo tengamos todos muy claro. O sea, pero no el Ayuntamiento de Norma, todos, sin excepción. Y por tanto, yo creo que hay que prepararse para ese escenario y el hecho de tener pues, estos remanentes, de tener este resultado presupuestario, pues nos ayuda, ¿vale? Y yo creo que nos ayuda por lo menos para estar en ese momento. Y repito, ojalá me confunda, os voy a tener puntualmente informados a medida, bueno, yo os voy a tener puntualmente informados si bien, bueno, sabéis que tenéis representantes todos en Eudel y por tanto también os informarán desde vuestros partidos políticos cuál va a ser esa evolución de la recaudación y por tanto, pues lo iremos viendo, ¿vale? Yo sí sé que la del siguiente trimestre va a ser muy gorda, y esperemos que luego se recupere en los siguientes trimestres. Pero bueno, sí que creo que es lo que puede ocurrir. No sé si hay alguna otra cuestión. Javi, Julen, Paul, Paul. Bueno, pues sin más, si os parece, damos por finalizada la comisión informativa, la comisión de Hacienda y damos por finalizada la sesión. Nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, aquí estamos en una telemática, que la vida sigue, que la institución sigue y que además esto va a ser coyuntural, ¿vale? Que vamos a tirar luego para arriba, sin ningún duda. Venga, un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Agur. Vaya agur, que norte. Cuidaros todos y todas.